Fantástico. Muchas gracias, querido y querida, por este nuevo encuentro donde vamos a compartir y vamos a escuchar el recorrido de Magdalena Silva de Tarot Rodamundo. ¿Cómo está Magdalena? Muy bien, contenta de estar aquí. Me alegro. Bueno, nosotros también estamos fascinados porque cada persona tiene su propio universo de exploración y aquí hemos podido descubrir cada uno de esos caminos diferentes que nos van Ujú, nutriendo. Entonces, la invitación es a que nos comentes cuál ha sido tu camino en el aprendizaje en el tarot. Y aquí estamos para escucharte y te vamos a ir haciendo algunas preguntas sobre lo que tengas para compartir. ujú. Si quieres, comenzamos ahora con... Voy a agrandar tu pantalla y te escuchamos. Bueno, entonces la idea es que yo les comente cómo fui aprendiendo el tarot y qué vivió en ese camino, más o menos por ahí. Y sí, hay algunas preguntas que van surgiendo que son interesantes, pero Ujú. comencemos con cómo fue tu recorrido con el tarot. ¿Cuáles fueron como etapas, si es que tú ves en este camino que llevas con el tarot? Ya, mira, para empezar, como que algo me llamó, estaba en mi casa, yo tenía el tarot, mi mamá leía el tarot, entonces no era algo que yo busqué leer el tarot como que estaba ahí y me fue llamando. Entonces, en el momento en que tuve la curiosidad de meterme a la cajita de mi mamá y sacar una carta, me salió la fuerza y sin entender lo que significaba, la guardé nuevamente. Después pasaba por el lugar, sacaba una carta y de nuevo me salía la fuerza. Y Juan Didier ¿Qué siempre edad me dice esa tenías broma en eso? como ¿Cómo qué edad? 19, Ah, ya, 19 ya. 19 años. Ok, ya. Y me dice, tú llegaste al tarot a la fuerza, porque fue esa carta la que de tantas veces que me salía la misma carta, que yo dije, ¿qué significa esto? Y ahí empecé a leer los libros para entender, y ahí no paré de leer. Me agarré uno, otro, otro, y ahí mi mamá me regaló todo y me dijo, toma, esto ahora es tuyo. Y así empecé a aprender el tarot por mi propia cuenta, leyendo. Fue mucha lectura, ¿ya? Pero yo era como tan curiosa y me encantó tanto el tema que leía todo. Yo leía lo que venía en el diario del tarot, todo tipo de libros, como que no me dejaba llevar como, esto no, todo. Cuando tú Porque yo dices me acuerdo que, siempre de una... Ah, cuando tú dices que leías, te refieres a que no leías, sino que leías como libros solamente, no hacías lectura. libro. Ya, sin No, al lectura. principio empecé a leer los libros, Ya. como a entender qué significaba cada carta. ¿Y ese fue un Y periodo no sé, un año o estamos hablando de un periodo más largo? no, no, fue rápido Ah, ya, un par porque de meses. como estaban los libros en la casa y esa edad ya había salido del colegio, andaba media vaga. Ya. Entonces fue como perfecto, así como wow, y fue increíble. Y me devoraba los libros, yo antes leía libros súper rápido. Entonces empecé a leer y a, y a practicar con amigas, porque empezaba a hacer los resúmenes, ¿no? Y eso también como que agarraba cualquier cosa, lo que venía en el diario, no necesitaba ser el libro del superautor, era todo, porque había una frase del Buda que me queda grabada que en todo hay un tesoro, como que uno tenía que aprender a encontrar el tesoro que hay en todo. Entonces, a veces en esas revistas así bien banales de predicciones podía salir un significado de la emperatriz y a mí había una frase que me llamaba, sí. Y eso yo lo tomaba. No importaba si lo otro era como basura, por decir Ya. así, o Empezaste a muy... coleccionar de diferentes fuentes. Y Ya. eso hacía yo. Empecé a agarrar lo que para mí hacía sentido, lo que a mí me tocaba de cada autor. Nunca me dejé como, en un momento sí, después voy a llegar a esa etapa. Estoy hablando, en el principio era eso, como ¿Qué ir mazo tomando el usaba? tesoro de cada lugar, lo que para mí era como un tesoro, ¿no? Y eso lo empecé a escribir en un cuaderno. Entonces ese era mi primer cuaderno de tarot, que todavía lo tengo, es antiguo ya, yo tengo 26, 27 ya, yo tengo 46, empecé a los 19, hartos años, entonces esto fue los primordios, unos libros, unos cuadernos escritos con lápiz mina, con dibujitos. Y bueno,
Entonces, eso era mi base. Si yo viajaba hacia cualquier cosa, ese cuaderno iba conmigo. Y yo siempre lo iba como estudiando, ese cuaderno, y como permeándome de lo que para mí era esa carta, ¿ya? Y después con el tiempo, y bueno, y paralelo a esto también empezaba a practicar como con amigos, amigas, y me fui a viajar. Y tenía como miedo de leer el tarot a la... A ver, ese parece que es Magdalena. Sí, entiendo que sí. Es la conexión de Magdalena. Se fue a viajar y efectivamente se fue. Tenía miedo y se fue la pantalla. A ver, esperemos que... ¿Ustedes me ven? ¿Me escuchan? Sí. Ya. A ver, Magdalena. Yo veo la pantalla de Magdalena, pero no la veo. Ah, ya, y ahí se salió de la conexión. Claro, se debe haber tenido un problema de conexión. Bien, ¿qué les pareció? Estaba interesante. ¿Ustedes tienen esos cuadernos, su primer cuaderno de tarot? A ver, Francis tiene un cuaderno, me imagino. Yo tengo. Juliano también. Bien. Yo también tengo unos apuntes que fueron los primeros apuntes que hice. Y después los guardé en un archivador y ahí los fui poniendo, como los apuntes. Bien. Ay, qué bien, Claudia. Sí, me acuerdo que comentaste un día que hicimos un workshop, creo que, sobre generar interpretaciones propias. A ver, me está escribiendo Magdalena. Hola. A ver. Hola. Ahí está, ya, está respondiendo. Ay, yo hablando súper inspirada y de repente estaban todos congelados. Sí, dijiste, y me fui a viajar y me daba miedo leerle a las demás personas y ahí se Y ahí congeló. quedamos. Bueno, Sí. ya, continúo. ¿Se me ve la imagen o no? Todavía Aquí. no. A ver, yo no te... Ahí Ya, sí te ahí sí, veo, ahí la sí. veo, ahí la veo. Vale, disculpen los problemas técnicos. Gracias a ti por Entonces, estar conectada desde allá donde está. Así que sí, sí, adelante, sí, estoy continuemos. en un lugar súper alejado del continente, pero bueno. Entonces eso, tenía como miedo de leer las cartas a público, pero ya cuando le leía a mis amigos, amigas, a todos les gustaba y yo súper inspirada en las lecturas. Y saqué el tarot y pregunté al tarot, ¿qué hago? Y me salía el carro. Entonces fue como la señal de ya, lánzate. Y lo hice. Y ahí empecé otro aprendizaje que es hacer las lecturas a público. Y fue bien desafiador. Pasé por ese proceso de ese miedo a que piensen que uno es un charlatán, ¿no? De que uno está inventando. Y hay como esa exigencia de tener que saber y dar la respuesta correcta o caer en esa palabra que no me gusta nada, que es como achuntarle. Viste que hay gente que a veces uno le lee y te dice, ay, no, le achuntaste a todo. Como que uno estuviera así como al azar lanzando cosas y justo le acertó. Entonces era una presión bien grande, pero fue un aprendizado. Yo creo que el gran aprendizaje, perdón, es ese, ¿no? De aprender a interpretar a las personas y perder ese miedo y ir fluyendo con la lectura, que después podemos hablar también cómo se puede ¿Cuándo, trabajar. cuánto duró eso? O sea, ¿cuándo tú sentiste que viste ese cambio? O sea, ¿partiste como más insegura y después fuiste viendo, fue rápido o te tomó tiempo? No, el primer mes fue complejo porque Ya. imagínate, era algo nuevo y las personas asociaban mucho el tarot con lo adivinatorio y querer saber cosas más banales o quizás no tan banales que para ellos pueden ser importantes, pero era mucho como
si el marido la engañaba y como una cosa muy de la telenovela y a mí no me interesaba tanto ese lugar y era como las preguntas que te hacían y había como esa presión, porque ahí cuando yo empecé ya a leer a público cobraba un valor barato, pero cobraba. Entonces las personas como que te ponen a prueba a ver si le estáis diciendo la verdad o no. Entonces era, a veces fue desafiador al principio, pero seguía y siempre como me salían cartas que me empujaban a continuar, ¿no? Y cuando ya me sentí más tranquila, mm, yo creo que fue como un año de ir como con ese miedo, por decir así. Pero después yo ya estaba como en mi lugar, ya así, como que yo también podía llevar a las personas a que vieran cosas que a mí me interesaban, que no preguntaran solo el futuro, porque al principio yo leía el futuro, y llevarlo a ese lugar más de Hacías varias autoconocimiento. lecturas a la semana? ¿Cómo era ese periodo? ¿Era como todos los Sí, días es que o una a la semana? cuando empecé a viajar, me ponía en algún lugar, suponte en Valdivia fue el primer lugar ahí al lado del ¿Ya? río, donde están estos barquitos, y habían unos banquitos, y ahí yo ponía un paño con Ya, mi tarot, entiendo. ya, y la gente llegaba y me preguntaba. Entonces, en ese periodo de viaje al sur lo hacía como bien seguido, y después ya volví a mi casa y seguía con las ganas de viajar, y me fui al norte, después viajé a Sudamérica, entonces me fui recorriendo todo el mundo, por eso soy tarot rodamundo, porque cuando empecé a leer el tarot, empecé a viajar junto, entonces fue junto. Bonito. Y ahí ya me fui a distintos países y y leí el tarot a las personas, y en fin, mil situaciones con el tarot. Cada país tiene toda una relación con cómo ve el tarot o cómo la gente lo vive. Y eso también fue interesante. Pero sí, yo diría que después de un año, más o menos, ya me sentía como en mi lugar, ya era algo muy fluido, muy natural. Sí. Ya, ¿y qué pasó después? Después llegó en un momento, porque como fue hace tanto, 26 años, pero lo que me acuerdo que fue importante fue cuando conocí Jodorowsky. O sea, yo ya lo conocía como artista, sus películas, los libros, pero no lo conocía en su relación con el tarot. Entonces ahí me acuerdo una revista que era como bien conocida en la época, la revista Paula, regalaba el tarot de Jodorowsky y había un artículo de... Entonces yo la compré y agarré, me costaban los colores, ¿no? Porque él había, según él, habían descubierto los colores originales, y yo tenía el de Paul Marteau, que tenía como colores así bien clásicos, y él aparecía con los celestes, los violetas, los verdes. Entonces al principio me costaba como integrar el tarot Jodorowsky Camões, pero lo que más me gustó fue el libro, no la vi el tarot, de profundizar el tarot en la parte del árbol genealógico, eh, como etapas de la vida. Ahí yo vi algo mucho más profundo que lo que yo había estudiado, que igual varios libros que estudié eran muy profundos, pero el Jodorowsky como que me abrió otro lugar, desde también lo más psicológico. Y ahí en esa época yo también empecé a interesar por las terapias. Entonces ahí empecé a estudiar terapias y hacer relaciones, que eso yo creo que fue parte buena del aprendizaje cuando aprendí, por ejemplo, las flores de Bach, que se analizan tipos de personalidad. Y había una mujer en Brasil que tenía un libro de tarot con flores de Bach. Entonces ahí yo como estudiaba las flores y leía el tarot, lo compré. Y wow, eso también fue una gran expansión, ver cómo el tarot se podía relacionar con diferentes tipos de cosas. Ya el Jodorowsky empezó con la relación con el árbol genealógico y eso súper interesante, ampliaba la lectura, poder entender la raíz de donde viene un problema, ¿no? De repente no sé, la postergación, la anulación en un aspecto, ya sea en las relaciones o en el trabajo, como podía venir a veces de un padre ausente, que el ermitaño lo relacionaba con eso, y cuando ya solo ese dato, y muchas veces aparecían situaciones, yo le preguntaba a la persona qué pasaba con su papá y todos te decían, la mayoría, o mi papá vivía con nosotros, pero era súper distante, era frío, o no, nunca conocí a mi papá, en fin. Entonces ahí ya uno empecé a entender que el tarot podía llegar a lugares mucho más profundos con Jodorowsky. Y bueno, otras cartas más, que hay varias cosas interesantes sobre lo que es el nacimiento, el neurosis del fracaso, traumas que pueden venir desde ese lugar.
Y eso con el tarot da para ver esas cosas y aparece claramente. Entonces, para mí ya fue como muy interesante. Y con con las florales de Bach, los tipos de personalidad. Y cómo el tarot se puede ir relacionando con otras técnicas, con un montón de cosas, eso también me amplió. Entonces, como que el tarot pasó a ser como un puente de una información, como que podía unir muchas cosas, como que era muy completo, así como que ahí me maravilló más cómo se podía relacionar con psicología, con terapia, con árbol genealógico. Y está interesante, de ahí yo empecé a hacer mis propias relaciones con el tarot, con mi experiencia de vida, con etapas de mi vida, a mirar a las personas y poder reconocer su personalidad, ver, esta persona tiene mala energía del loco, aquí hay un emperador, o esta persona tiene energía torre, como a través, bueno, de los estudios de la personalidad. Y también el tarot tiene ese lugar también, que uno puede estudiar desde esa manera. Entonces hay muchas formas, como que el tarot se va como desdoblando. Y eso también fue un súper aprendizaje, porque lo puedo utilizar hasta cuando estoy en los lugares. Por ejemplo, acá donde estoy. Esto se formó, esta isla se formó de erupciones volcánicas, o sea, la torre así máxima. Y todo lo que hay aquí viene desde eso, eran volcanes en medio del Atlántico que explotaron y formaron estas islas. Y son 300 y tantos volcanes que están inactivos ya explotaron. Pero imagínate cómo fue aquí en la antigüedad lleno de erupciones, explosiones. Entonces uno, cada lugar, cada suceso lo puede ir relacionando también con el tarot y eso se te va integrando. Es como que uno lo vive como algo, mm, no sé, como algo vivo, valga la redundancia. No como unas Sí, cartas, como que esto pueden ser estados del ser, momentos de tu vida, traumas que tuviste, donde hubo una herida, pueden reflejar tantas cosas, historia, un cuento, una mitología de un lugar. Entonces, eso es como muy interesante ver cómo se desdobla el tarot. Y eso también me ayudó a aprender mucho más y se hace como infinito también en ese sentido. claro, tú estás mencionando que hay algo que fue cambiando en ti que tiene que ver con cómo observaba el tarot y aparecieron estos elementos que te permitieron profundizar. Sí. ¿Cómo eso se fue reflejando en en tu lectura y desde ahí, cuáles fueron como los pasos que tú decidiste dar para seguir mejorando? Ujú. Cómo lo fuiste haciendo en ese sentido? Como te digo, como lo fui asimilando con más allá de que, porque uno cuando lee los libros aprende un significado, ya, esta carta significa esto, este símbolo, esto, lo otro. Después, cuando la empezamos a relacionar con cosas de afuera, con una terapia o con tipos de personalidades, lugares, o a vivirlo, en mí también un aprendizaje fue estar con el tarot y decir, voy a estar una semana con el loco en el bolsillo, después el mago, pasé por todas. Fue un ejercicio de meses y lo fui viviendo en mí. Entonces, al hacer eso, las lecturas eran algo ya muy espontáneo, porque era algo que yo he vivido en mí, no que me aprendí de memoria. Entonces, en ese aspecto yo sentí que de ahí también la lectura era como sentarse frente a las cartas y empezar a hablar, a conversar, y ya era como algo que venía de mí, como cuando uno le cuenta una historia a alguien de, oye, fui a tal lugar y sentí esto y me pasó. Era algo, mira, aquí está pasando esto, era muy real. Entonces, por eso siento que es interesante ir como viendo el tarot en estas desdoblaciones o viviéndolo, haciendo ejercicios que te permitan como entender qué situaciones de tu vida tienen que ver con la emperatriz, con el diablo, porque tú vas a leer desde una realidad que tú has vivido, no desde una repetición. Entonces sí, se me dio como mucha más fluidez en la lectura y también al estudiar como la parte más, como por decir, psicológico, el lado terapéutico de esa línea del tarot y acompañándolo porque durante los años fui estudiando otros tipos de terapia también. Y, y eso es como puede ser amplio y curador. O sea, el tarot no es que él cura, pero te puede hacer ver qué situaciones hay un nudo.
o qué situaciones vienen de un lugar más antiguo o desde tu infancia, o hay un trauma, o hay una ausencia de papá o de mamá, o hay una repetición de un nudo más antiguo que puede venir de tu familia, de tu ancestralidad, que no es tuyo. Entonces, como que al haber hecho todos esos ejercicios o relacionarlo con otras cosas, uno puede llegar a lugares mucho más profundos y ayudar a las personas a ver. Hay mucha gente que después de la lectura me decía que se sentía mucho más aliviada, que ahora que había quedado claro, por más que son cosas que las personas ya saben, pero te aclara. Entonces, para mí tenía algo más satisfactorio leer el tarot, en vez de estar hablando del futuro. Y también tuve una etapa en que paré de leer el tarot, que necesité como asimilar y descansar y como permitirse momentos que no. Ahora ya el propio loco me miró y como que me dijo, para, no, era Alto, mucho, era estar detente. leyendo a mucha gente. Yo viajaba y ponía el tarot y a veces tenía filas en Brasil. En Brasil le gustaba mucho el tarot y le leía a mucha gente. Aquí Entonces, te en un preguntan momento por pensé, el chat, dice, ¿qué otras terapias o estudios te nutrieron en tu lectura? mm, la constelación es algo que trabajo hace 10 años y al hacer ejercicios grupales, por ejemplo, con esta carta que está acá, El Mundo, me acuerdo en un grupo de constelaciones hicimos como un ejercicio con el tarot de cada persona representar estos centros, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Cada uno de los animales como un elemento y también como un centro, el mental, el sexual, el emocional, y acá la quinta esencia, y poníamos a las personas representando, por ejemplo, de ti, ya, de Aníbal, agarremos una persona que represente su cuerpo mental, el emocional y el físico. Y era increíble las cosas que iban saliendo. Sí. Entonces he ocupado el tarot en un momento hacía cursos de tarot en que sentíamos el campo, como se hace en la constelación, de cada arcano. Y no era que de repente una persona que sentía el campo del loco, pero la verdad estaba parado. Su energía del loco no estaba fluyendo. La persona estaba atada a algo que no lo dejaba ser libre y él quería empezar a viajar y, en fin, él contaba. Entonces yo le dije, "Ah, ya, tú que quieres iniciar un viaje, vamos, ven acá, vamos a sentir el campo del loco, porque en la constelación se trabaja sintiendo este campo de información, de memorias, que es campo mórfico. Y ahí la persona entraba a sentir el campo del loco y no estaba libre, nada, estaba así atado y ahí ya vimos que, ¿qué pasa con tu loco? No, aquí hay un rollo, no estás pudiendo. Y ahí, bueno, empezamos a profundizar y había todo un tema con su mamá y cosas así. Entonces, sí, con las Claro, constelaciones hiciste también trabajo unas mezclas, pero, o sea, cada uno respetando su lugar, pero mezclándolo, integrándolo y en sí. una línea también de descubrimiento. Eso, sí, pues Sí. es como vamos a ver qué pasa, vamos a tomar una carta y vamos a sentir ese campo y se mueven cosas. Entender cómo está tu cuerpo mental, físico, cómo influye. Había gente que el mental de ellos agarraba todo y él era el que mandaba y no dejaba a los otros cuerpos moverse. Y cuando la persona ve desde afuera eso, cómo mi centro mental cree que tiene el dominio de todos los otros, ¿no? Y en fin, aparecían muchas cosas. Entonces, lo encuentro una herramienta. Todos los elementos que aquí aparecen son un tesoro. Están hablando de nosotros, de nuestros estados, de etapas. Entonces, cuando lo usamos con otras herramientas, esto se puede ampliar y hacer transformaciones bien profundas en una persona. ¿Y otras terapias? ¿Trabajaste con otras? O solo con Con constelación el y con tarot, flores? o si yo trabajo con otras. Con, que te ayudaron en tu crecimiento en el tarot. A ver, las flores de Bach bastante, como te digo, porque hablan de tipos de personalidad y ahí se relacionaban con las Mm, cartas. claro, Entonces, cuando yo leía el tarot, por ejemplo, podía ver qué estaba pasando y ahí le recomendaba un floral para que trabajara esa situación donde había un desequilibrio. Por claro. ejemplo, el loco, si estaba en el bloqueo, a veces estado de fuga, o esa eterna adolescencia, el querer estar siempre para afuera y abierto a todo, y a veces disperso, ahí al floral agrimony, o hay otros florales que trabajan eso, o no sé, cartas que hay miedo,
bloqueo, ahí veíamos qué florales del miedo le servían. Entonces la persona ya se iba con su receta. Los florales de Bach me gustan mucho para relacionarlos con el tarot. Y después, a ver, es que estudié tantas cosas. Y así de, sí, bueno, shiatsu, hay como un poco medicina china, como que se puede relacionar con todo. Claro, Sí, pero lo que más lo he ocupado con flores de Bach es la constelación. Sí, de acuerdo. Bien. Ya, entonces estabas comentando también que en un momento dijiste ya, alto, una pausa. El loco te dijo, ya detente. sí, el loco estaba cansado, ya estaba así como, sáquenme de esta feria, como que ya no, porque él es como este que va ahí viajando y él ya como, paren esto, sí. Y paré. También por eso, porque en un momento la gente siempre quería saber el futuro. Siempre quería saber qué iba a pasar y no quería ver el momento actual ni profundizar en ello. Y a mí me interesaba como herramienta de autoconocimiento el tarot. Dentro de todo lo que estudié fue lo que más me llamó la atención, pero no me cierro solo a eso, que eso ya es otra parte que vino hace unos años del aprendizaje del tarot, como que no paró ahí. Em, pero eso, como sentía que ya no me llenaba lo que yo misma estaba transmitiéndole a las personas, paré y le leía solo a quien yo sentía, pero en un momento me empezaron a buscar, pasó el tiempo y una persona hizo un retiro y me decía, oye, la gente se quiere leer el tarot. Y yo dije, ya, yo voy, pero les voy a leer como yo quiero. Y ya, bueno. Y ahí les dije, no leo futuro, vamos a hacer una tirada como enfocada al presente, al auto, porque ustedes se vean, y después pregunta lo que quiera, pero sin ser futuro. Y ahí empecé a usar como mi propia forma de leer el tarot y ahí volví a las pistas, como dicen. Y fue bueno, porque ahí me di cuenta que era necesario, como que era un conocimiento que necesitó retirarse, como tomar fuerza de nuevo desde otra manera, porque fue como aprender y salir al mundo a viajar y leerle a 1000 personas. Y el tarot me dijo, para, así como ya no queremos más, no, nos cansamos, pidieron vacaciones. En ermitaño ahí. Sí, total. Y cuando lo retomo de esta manera y como con todo este conocimiento ya como asimilando todo lo de las terapias, todos los años de haber leído y lo empecé a leer así y me fue nutritivo a mí y a las otras personas. Y de ahí me dio mucha satisfacción y eso, como hacer un aporte hasta donde uno pueda, yo lo creo necesario, ¿no? Sí, o Si sea, hay ahí herramientas, encontraste otro lugar para ti de trabajo. sí, sí. Y con los años bueno, siempre fui a buscar si el libro que salía, lo leía, si había un documental, lo veía. Entonces, como yo siento que no para esto de ir aprendiendo tarot. Como que es interesante no cerrarse. Cuando vino la pandemia, empecé a seguir muchas páginas, entre ellas a ti, bueno, Tarot de Patio, que él hace un puente con muchas otras personas. Bueno, el Pablo Robledo con su restauración de tarot, tanta gente interesante. Y cada uno con su perspectiva, apareció Enrique, entonces ahí ya, pa, como de nuevo se quiebra todo eso antiguo, que la terapia, no sé qué, chao, metámonos a ver otras cosas. Entonces toda esta línea del tarot óptico me encantó, de lo de mirar la imagen y poder así, ¿qué me dice esto? Sin estar con un significado fijo ya aprendido de memoria. Es como que los propios símbolos, que este lenguaje simbólico vaya hablando por sí solo y qué pasa si se une con esta otra. Y en fin, como que yo siento que ese aprendizaje no para, pero hay que estar uno abierto, porque a veces uno se puede quedar fijo con una idea. El mismo Enrique, todo esto que Jung y el tarot, la jornada del loco, el camino del loco, que viene de los egipcios, que no sé qué, no, chao con todo eso. El tarot es un juego y acá hay imágenes y otra cosa. Entonces eso me encanta, que es algo muy vivo, se va adaptando a las épocas, a cada cabeza. Si tú uno lee, cada libro es un mundo. Y lo que me molesta a veces de eso es que mucha gente se cree dueño de lo que es el tarot. Yo misma cuando doy curso le digo, yo les voy a enseñar lo que yo he recopilado, lo que para mí hace sentido, pero lean todo esto, mira, y todas estas páginas, como creerse el gurú, yo vengo con la verdad del tarot, como que no existe, el tarot no vino con un libro acompañándolo, él nos da en parte con el loco.
o algunos lo ponen al final, pero bueno, él ya nos dice, sé libre, todo es posible, no hay algo fijo. Entonces yo creo que entrar en el mundo del tarot es como infinito, por decirlo así. Hay mil miradas y el no cerrarse te permite ir aprendiendo cada vez más. Yo y sigo nutriéndome, tomaste cursos o pues siempre desde tu estudio, autodidacta? sí, yo soy más autodidacta. Ya, La única vez que hice un curso, pero no fue un curso, la verdad, era un grupo de estudios con la Gabriela, esta discípula del Jodorowsky, pero era grupos de estudios con gente que ya leía el tarot y ya. fue súper interesante también. Y, y sí, ¿Y pero cuándo bueno, comenzaste a enseñar? ¿Eso como unos también 10 años, te ha unos 10 servido años de... después. Sí, eso qué bueno que me acordaste, totalmente. O sea, cuando uno transmite un conocimiento de algo, de lo que sea, es increíble cómo uno empieza a madurar en ese tema. Yo sentí que como fue también pasar a otra etapa con el tarot, pero no porque me creyera a la máster, sino que es muy rico el intercambio, cómo la gente y las mismas personas van comentando, la interacción de, así como tú lo estás, yo creo que esto te nutre un montón, Claro, ¿sabes? Más allá de que tú seas el que organizas y todo, eso también, yo siento que me llevó a otro nivel, pero no de, ahora soy profesora, sino de, qué interesante conversar de un tema con las personas, ver cómo van abriendo cosas, o sea, el proceso que vivían las personas en el curso y el antes y el después. Mucha gente que ha hecho el curso me ha dicho, para mí fue un antes y un después en mi vida entender el tarot. Entonces también ellos me ayudaron a ver, wow, qué rico es el tarot, cómo puede transformar la mente de una persona, sus emociones. Hay personas que ciertas cartas le hablaron tanto de ellos, les entendieron tantas cosas. Gente que a veces lloraba de uno a ir hablando los significados y pa, porque sí, soy yo en mi momento. Entonces eso también me enriqueció un montón, el poder compartir un poco lo que uno ha aprendido. Sí. sí, sí, coincido contigo que es muy nutritivo. Cuando uno llega a ese minuto y tiene ese deseo, es una vía muy nutritiva. Y hoy día, por Ujú. ejemplo, ¿cómo te ves tú y ves algún ámbito en el que quieras profundizar? Cómo te proyectas hoy día? ¿Tienes como un plan o en qué estás en relación a seguir creciendo en el tarot? A mí me gusta porque es algo que he hecho siempre, pero como en las redes sociales me cuesta tener como esa disciplina de voy a postar 3 veces por semana. A veces paso meses sin poner nada. Pero hace años ya tengo recopilado 1000 imágenes del tarot en diferentes partes del mundo, diferentes situaciones que yo relaciono con el tarot. Entonces a mí me gustaría poder quizás ponerme más firme con todo eso. Ahora estuve aquí en Bélgica, en el Museo del Tarot de Bélgica, y estuve con Guido, que también les digo a todas las que están aquí presentes que pueden ir a ese museo. Él es un coleccionista increíble. Vimos cosas alucinantes del tarot, tiene colecciones de revistas de los años 60 donde salía el tarot relacionado con músicas de la época, collage psicodélico, el tarot más chiquitito del mundo, cartas pintadas a mano del 1700. No, alucinante su museo. Entonces eso, me gustaría poder ya agarrar todas las cosas que soy geminiana, entonces como que quiero hacerlas todas. ¿Hay un Aparte proyecto estudio artístico que otros te temas. gustaría realizar, como concretar? Sí, sí, tengo Ya, mil fotos del tarot en ya, las pirámides mayas. Donde viajo hay relaciones del tarot con los lugares, tipo San Francisco, con la energía del loco, con todo el movimiento que hubo allá de contracultura, en fin, cosas así, como el tarot en el mundo, que el tarot vivo en el mundo. Es algo que yo ya lo he vivido, pero me gustaría poder permearlo más en las imágenes, como transmitirlo de alguna claro, manera, no que quede claro, para mí, porque eso lo he vivido hace muchos años. claro. Voy a La escribir en página el pregunta. chat es Tarot Rodamundo en Sí, Instagram y sí, Tarot Rodamundo. Sí, sí. Y también hay cosas que es que hay muchas cosas que ya las vengo haciendo, pero no. em, Otros estudios que tengo, que son de cosmovisión andina, he conocido algunos yatiri, son como los curanderos aymara,
y otros médicos andinos, y con ellos también he conversado mucho y es muy interesante todo el conocimiento que tienen y la cosmovisión andina es impresionante, así lo refinada que es. O sea, es que muchas los que como que lo que se sabe más es como la Pachamama, la Madre Tierra, el Taita Inti, no sé qué, pero cuando uno empieza a estudiar todos los conocimientos, como su cosmovisión, ¿no? Los mundos, también todo, es que todo se puede relacionar con el tarot. Entonces hay muchas cosas de conversaciones que yo he tenido con ellos que se ve muy claro, esta aquí es tal carta. Entonces es eso, como que también me gusta relacionarlo con lo que yo voy aprendiendo y viviendo y se puede hacer con casi todo, yo diría. Sí, Ok. Entonces hay un proyecto ahí en gestación que varios. varios ya. Y qué interesante porque es una línea donde yo entiendo por lo que cuentas que hoy día en la etapa en que estás te nutre el deseo de hacer esas conexiones. Es como, es un camino para ti que te motiva, te entusiasma, te da deseos y lo vas haciendo. Mm. Sí, sí, me gusta esto de la correlación, de relacionar el tarot con otras cosas. Pero también sin quedarse fijo, porque por ejemplo, cuando está esto, relacionamos el tarot con la astrología, y como no, la carta tanto es tal signo, y quedarse fijo, eso no, puede sí, hay aspectos en que se relaciona, pero fijarlo, esto es esto, como que ver en qué punto sí hace sentido, sin querer como ya ponerlo como una ley. Siento que eso me molesta como varias cosillas del mundo del tarot, el que descubro, relaciona algo, ya no, las cosas son así, pero siento que cada uno lo puede vivir a su manera, hasta cuando conversa un día, conversar con una amiga y contarle lo que te pasó, tú escuchar su relato y ir mentalmente así, porque yo lo hago a veces, me surge espontáneo. Me están contando y ya estoy relacionando con una carta. Ya. Pero uno se queda callado porque en los mundos que uno vive a veces son muy surreales para las personas estar hablando todas esas cosas, ¿no? Hay gente que, amigos míos que no son de la onda del tarot ni nada de eso. Y, y también para mí es un buen ejercicio, porque me ayuda a hacerlo real, latente, y sacarlo solo de un papel plano aquí y ser algo mucho más amplio, más real. Eso me gusta mucho hacerlo y bueno, para que le haya llegado eso también se lo recomiendo porque es entretenido también. Claro, hay mucho disfrute que tú comentas en tu viaje. Me acuerdo que otras personas han comentado periodos como más frustrantes, pero en tu camino es como está ese elemento. El Por ejemplo, disfrutar, Juan comentaba algunas cosas de que partió como muy crítico y quería como desmentir al tarot. Y harto de ese periodo también como enfrentándose a obstáculos y superándolos. Y sí, en tu caso, me parece que hay un elemento que te ha acompañado, que es como este deseo y como desde el entusiasmo también de seguir sí, sí, avanzando. Sí. sí, totalmente. Yo esa etapa así como de que me bloqueaba más y todo fue al principio, ese primer año fue como enfrentar todos esos miedos. Pero lo otro lo hago porque realmente me gusta. Para mí el tarot es como un compañero de camino. Ya tengo 26 años transitando con él. Ha estado presente en cientos de momentos, situaciones, y porque uno también se saca las cartas, me saca una cartita y de repente, oye, ¿por qué me está saliendo tanto esta carta? Y de repente empiezan a pasar cosas y uno, como que siempre está el tarot conmigo, para mí es algo como muy parte, como que somos muy amigos así. Entonces cuando leo el tarot lo disfruto, lo converso, como les digo, porque lo vivo cuando viajo, viajo con las cartas. Si estoy en un lugar que me gusta y saco una carta oye, este lugar, ¿qué onda? ¿Con qué carta? Entonces como que lo vivo. Entonces es algo muy espontáneo. Y eso lo disfruto, que sea así, Me preguntan si siempre es con el tarot de Marsella o trabajas con otros mazos. más con el Marsella. Y he tratado con otro. Una vez perdí el de Marsella y tenía el de Ryder y tal, lo leía.
pero mi fluidez, como todo esto que les hablo de hablar y conversar, es con el de Marsella y quizás soy cerrada, pero me pasa, es como espontáneo, como que con Marsella que nos hicimos amigos, fue así como el match, pero tengo el de Ryder y a veces según, porque hay gente que a veces viene en eso de que quiere saber por la herencia, porque está con abogado, porque el hermano le hizo esto, pues. Y yo digo ya, en los arcanos menores del Rider es como que siento que esas info, como de cosas más así de como o cotidianas o detalles que hago en el trabajo, como hay una persona en el trabajo que me quiere hacer ruchar el piso y no sé, cosas, yo digo ya, este no quiere, porque yo con el tarot de Marsella, es como que profundizo, es como para mí es más psicológico, autoconocimiento. Pero hay gente que a veces quiere concretamente saber si le van a pagar no sé qué, eso, y ahí para mí el Rider, no quiero decir que no se pueda leer en profundidad el de Rider, pero a mí personalmente yo lo veo y veo como la telenovela ahí, te sale el 10 de espada con el tipo tirado y tú ya veis que no, aquí, cómo está tal persona. Y ya las cartas son como cagüineras, como que te muestran todo solo con mirar. En cambio acá hay como todo un misterio a revelar y a mí me gusta eso, así como lo otro para mí es muy más explícito, los menores del de Rider. Pero me gusta el tarot de Rider, encuentro, los mayores me encanta, me gusta que hay mucha vegetación, tiene cosas lindas. El de Todd me llegó ahora, el de Crowley, y me encantó porque me pasaba algo fuerte con él, a pesar de que amo las imágenes, la pintora la encuentro genial, para la época, o sea, revolucionario ese tarot, para los años 40. Wow, la carta de la fuerza con la mujer desnuda arriba del león, ya sí, súper, me encanta. Pero, no sé, los tengo como joyitas, tengo muchos taros en mi casa, pero como el de lectura donde yo puedo ser yo misma y fluir y es más con el de Marsella. Súper. Bien, nos has dado un recuento increíble, lo hemos disfrutado. ¿Quién tiene alguna consulta, pregunta sobre el tarot del crecimiento? Pati, ¿cómo estás? A ver, veo, no, parece que no, no hay pregunta. ¿Con cuántas cartas lees tú? ¿Qué tipo de lectura haces? Mira, yo leo más los arcanos mayores, en algunos momentos incluyo los menores. Como te digo, voy sintiendo según lo que busca la persona en el momento, pero mi lectura es más con los mayores de Marsella y hago muchas veces una lectura de 9 cartas que se llama el cuadro mágico, que me gustó porque yo lo adapté un poquito, como para la lectura de autoconocer. A mí me gusta leer el presente. Yo no sé si conocen el I Ching, que es este oráculo chino antiguo, que es muy bonito, toda su metáfora, y es el libro del presente. Se llama el libro de los cambios, pero está hablando de los constantes cambios dentro del momento actual. Y me hace mucho sentido al ver qué pasa con nosotros ahora, más que ver allá o el pasado, qué pasa contigo en este momento actual, qué se está abriendo, qué es lo que la vida está trayendo, cómo estás tú, como qué camino quizás es el que te toca transitar en este momento, cuáles pueden ser los obstáculos. Entonces, una tirada de ver como en general el presente, porque lo siento que es como un mapa, es como mirarse uno mismo, dónde yo estoy ahora y en qué puntos hay como las grietas o los hoyos donde me pierdo y hacia dónde es como el lugar que me va a ir fortaleciendo. Entonces hago una tirada de 9 cartas que muestra más eso, del momento actual. Y después hago preguntas, o sea, perdón, las personas pueden hacer preguntas. Ahí venimos, eso es como que el tarot te va a hablar, no hay preguntas ahí, deja que el tarot te hable. Claro, es Y como después un vienen las diagnóstico preguntas. general y después ya las preguntas particulares. Claro, claro, el detalle. Ahí llama. Sí. Te preguntan, en tu camino por el tarot, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado? Pregunta Karina. A ver, mm,
eso de, como les decía del principio, lo que me costó es como perder el miedo a que las personas piensen que uno está mintiendo, que uno es un charlatán, como que eso me costó bastante como confiar en mí misma, como soy un intérprete. Yo estoy interpretando algo y poder conversar y hablar de esto sin sentir como inseguridad, porque a veces hay personas que se quedan calladas, serias así, y uno habla y están como un muro. Y uy, ahí uno le vienen un montón de seguridades porque hay otras que tú empezáis la primera carta, no, sí, porque esto, y te empiezan a decir, hoy tenéis razón, porque hoy, y sueltan todo. Entonces con eso, por más que a veces te marean la cabeza un poco porque piensan que es como el psicólogo y te quieren contar toda la vida, y uno está interpretando, pero ya, me hacían sentir como, ay, ya, como, qué alivio, no estoy mal. Pero eso, como no dejarse llevar por la impresión que uno tiene del otro, porque a veces uno puede decir, no, esta persona no está entendiendo nada de lo que te estoy hablando, y a veces la persona está captándolo todo, como no juzgar a la persona que está al frente tuyo, no suponer, simplemente aprender a ser como un intérprete. Ese proceso yo creo que ahí me costó, me desafió bastante. Pero después que ya superé esa etapa con el tiempo, no siento como ahora una limitación, porque lo vivo como algo, como les decía, como parte de mi vida, es como estoy conversando de algo que para mí ya es natural. Entonces, no, me entretiene leer el tarot. Norma pregunta, em, yo quiero saber cómo se llama el libro que relaciona el tarot con las flores y si puede hablar un poquito más de cómo relaciona el tarot con las flores. Em, y Patricia comenta que ella usa el oráculo al principio para mirar los estados de ánimo. Ujú. Mira, este es un libro en portugués. Yo me acuerdo que decía Tarot y Terapia Floral de Ednara. Si quieres, escríbeme y te mando el nombre, porque ese libro lo tuve hace mucho, lo tengo todavía, pero hace muchos años que ya no lo leo, lo tengo como ahí fijo en la repisa, pero es un libro que está en portugués, de Brasil. Estos son de los florais de Minas Gerais, que hay varios esquemas florales, está el de Bach, que es el más conocido, pero hay florales en todo el mundo. Entonces son las personas que crearon los florales de Minas Gerais. Esa mujer escribió ese libro. Entonces, si buscas florales de Minas, libros, te va a aparecer también. Y cómo relacionarlo es porque eso, como les decía, los florales de Bach hablan de tipos de personalidad. Entonces, por ejemplo, a ver, no sé, puedes sacar una carta de repente y ver como con qué flor se puede relacionar. Por ejemplo, ya en el aspecto de la luna, por ejemplo, este lado que la luna puede tener que ver con miedos, sean conscientes o inconscientes. Hay florales, por ejemplo, que trabajan los miedos inconscientes. Ya, estos miedos que no sabe uno por qué, pero está ahí con la guata apretada y como aprensivo, o esa sensación de que va a pasar algo, como a veces, o sea, hay persecuciones también, que la luna puede ir a diferentes tipos de miedo. Y ahí hay florales como el rock rose tiene que ver con los miedos inconscientes, el aspen tiene que ver con estas personas que son como que tienen capacidad mediúnica, que son muy sensibles y captan todo y a veces también se pasan un montón de rollo. Ese floral sirve para eso, o los traumas, por ejemplo, si hay traumas fuertes, el Star of Bethlehem. Entonces, cuando uno entiende el esquema floral, para qué es cada flor, y uno empieza a leer el tarot y ver momentos de bloqueo, porque los florales sirven para tratar bloqueos, ¿no? Entonces, ahí uno puede, por ejemplo, acá, en este aspecto de la división, estas personas que a veces por agradar a los demás, dejan de hacer su propio camino. eh, Hay florales que son específicos para ese tipo de personalidad, ¿ya? O sea, tú Entonces, o detectas personas que... con el tarot detectas y después con la flor ahí aplica. Eso, y ahí le digo ya, para este tipo de que está siempre dividido en la duda, que no confía en tu propia intuición, que a veces te influencia los demás, o este floral te va a servir, que sería el cerato,
o el walnut, que son personas que saben cuál es su camino. En el fondo tienen claro su película, pero el medio los influencia mucho y se pierden. Entonces también, como en esta carta sigue tu vocación, pero también a veces pueden haber personas o situaciones que te están frenando a seguir ese llamado. El walnut también es un floral que ayuda a eso. Entonces, cuando se ve que hay un bloqueo, la persona, el tarot va mostrando, tú vas viendo qué flor lo va a ayudar a liberar ese bloqueo. Entonces también es interesante porque la persona ya se va como con una solución, por decir así. Pregunta Claudia, ¿utilizas numerología al interpretar? No la numerología tradicional, pero sí ocupo lo que es la numerología de Jodorowsky, que a mí me hace mucho sentido porque acá hay, en todo el tarot hay números, ¿no? Y, y los números van en evolución, o sea, el proceso que vive el uno, después pasamos al 2 es otra etapa, el 3 tiene que ver con otra etapa, el 4. Entonces, si lo vemos así como el 1 este potencial que tiene todo contenido para ser desarrollado, el 2 es lo que lo gesta, esta semilla dentro de la tierra, esto oculto, lo que como lo uterino, y el 3 la emperatriz, lo que florece, lo que se abre, el 4 lo que estabiliza. Lo que viene del 3 el 4 es súper importante, ¿no? Emperador, emperatriz, el emperador le da continuidad y hace permanecer en el tiempo todo lo que dio a luz la emperatriz. Y después viene el 5 que ya nos abre un puente a otra realidad, hay movimiento. Entonces, sigo esa numerología más de Jodorowsky y también cuando va en retroceso, cuando voy del 5 al 4 me dice una cosa, por ejemplo, como vimos en el del 2 de esta semilla dentro de la tierra pasamos al 3 a la emperatriz. Entonces acá está lo uterino aquí, lo que se da a luz también. Esto es desde un punto de vista, hay muchas formas de mirar las cartas. Pero si el 3 va al 2, también puede mostrarme que lo que empiezo a dar a luz después se estanca, se marchita, se enfría. Entonces, en ese sentido, ocupo la numerología, en la misma lectura, algo que me sea útil en la lectura. ¿Ya? Porque así yo voy leyendo y si a una persona le salen estas dos cartas, yo ya veo que hay algo que está con todo un potencial para emergir, para ya concretizarse, pero se enfría, se estanca, porque vuelve al 2. Y así si el 4 vuelve al 3 también tiene un significado, ahí hay un retroceso, el camino no sigue creciendo, vamos para atrás. Entonces, de esa forma ocupo la numerología, que sea útil y que me dé señales para la persona en la lectura. Fantástico. Bien, querida Magdalena, ha sido un tremendo gusto escucharte, ha sido muy interesante, nos llevaste a viajar a diferentes lados y quedamos con ganas de eh, conocer ese proyecto porque me pareció interesantísimo. Ojalá que lo concrete pronto Sí. eh, y gracias por todo esto que nos compartes. Yo, en representación del grupo, eh, que muy, muy, muy agradecido por todo tu testimonio. Y aquí te dicen, quedaron también muy interesadas por el uso de las flores, ya se están compartiendo libros, recomendando por el chat. Y Sí, en Chile debe haber, sí, sí, porque yo como vivo en Brasil hace 22 años, entonces como que mucha lectura que yo tengo ha sido de libros de allá también, pero debe haber, sí. Y igual doy un taller de flores de Bach y tarot, por Adelante, si les comenta. interesa, sí, también doy curso de eso, de las flores y tarot, para que puedan hacer estas lecturas y recomendar florales y todo eso. Y te encuentran en tarot.rodamundo, Sí, tarot.roda.mundo. tarot.roda.mundo. Mundo. Perfecto. Sí, Bien, dicen gracias, muy interesante, muchas gracias, te comentan. Así que, bien, gracias fantástico. también, gracias Aníbal por este espacio. Sí, va a quedar la Y yo grabación, así que ahí te la voy participé, a compartir. sí, genial, y participé de un parte de otro grupo de estudio y fue súper enriquecedor. Me encanta el trabajo que tú haces y tu generosidad en compartir. Sí, Así que la bien, un paso aplauso también, me para ti entusiasma también. mucho eso, como tú entusiasmo.
Sí, sí, eso es un sentimiento muy bueno, el entusiasmo por lo que uno hace. Sí, te dicen muchas gracias, me encantó, muchas gracias, mil gracias. Bien, entonces terminamos esta parte y ahora vamos a dar paso a otro momento de este encuentro. Así que, Magdalena, Ujú. si quieres, sigue o Los el- dejo porque aquí ya por son horario. las 12 de la noche. Ya, que estés Eso, un bien. beso Chao, chao. y gracias, chao.